¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores. Y como no, tenemos un día cargadísimo de partidos. 6 partidos en estas instancias de 7 y cuarto de la tarde. Y 6 partidos más en el segundo turno. Por supuesto lo vas a vivir acá por la pantalla de Sudamérica. Así que te invito a que te suscribas y que actives la campanita. Y en este momento nos encontramos con el Fluminense, que enfrentaba a Oriente Petrolero. Un equipo sólido, consolidado, con una idea de juego clara, con un nivel de juego muy alto, que más allá de haber quedado fuera con Olimpia en la instancia anterior y haber caído en la Copa Sudamericana, hay que decir que tiene un nivel extraordinario y hoy de hecho se notó en cancha y se notó la diferencia de escalones que hay entre un plantel y otro, la diferencia económica también entre Fluminense y Oriente Petrolero, que Oriente Petrolero saben que hizo lo que pudo el día de hoy, se le plantó de la manera que pudo, así todo tuvo 6 tiros al arco, o sea, estuvo bien, podría haber metido un gol tranquilamente. Y bueno, esas son cosas para corregir también por parte de Fluminense, que en la zona defensiva quizás es donde más sufre. Después cuando genera, las cosas pasan, pero bueno. Lo cierto es que el Flu ganó 3 puntos importantísimos de Grupo H en la Copa Sudamericana en la primera fecha. Está puntero, único líder, porque el otro partido, Junior y Unión de Santa Fe, que lo van a tener un ratito acá en el canal, bueno, terminaron empatando 1-1, por lo tanto dejan que pique en punta Fluminense y se lleva los 3 puntos y en este caso queda puntero como único líder. Así que ahora sí vamos a darle play a lo que fue el resumen del partido entre Fluminense y Oriente Petrolero. Oriente Petrolero, ¿qué puedo decir de Oriente Petrolero? Un equipo que no sigo mucho, que no lo tenía tanto de vista. De hecho el año pasado no estuvo en las competiciones internacionales. Y de hecho también viene de perder frente a Santa Cruz, Real Santa Cruz, en la Liga Boliviana. Y el partido anterior a ese, que fue el sábado 2 de abril, el martes, sí, 15 de marzo, terminó ganándole 3-0 a Royal Party. Así que, nada, en lo que es la liga local, viene medio irregular y ganando, perdiendo. Y se notó dentro de la cancha también en lo que es la competencia internacional. Fluminense, un equipo con ya mucho más roce internacional, con mucha más experiencia, mucha más historia en este tipo de partidos. Y eso también se lleva a la cancha, se traslada a la cancha, quieras o no, la experiencia de uno y la experiencia de otro. Me encantó, la verdad, el partido de la línea de 3 centrales que tuvo hoy en día Fluminense en cancha. Me parece que estuvo muy sólida y eso también le permitió soltar más a los laterales, a Cristiano y a Xavier. Xavier también estuvo muy bien. De hecho fueron las figuras, los dos laterales de Fluminense. Y a esto me refería con las jugadas que tuvo Oriente Petrolero. Vos, en este caso, tenés que aprovechar las que tenés. Esta jugada quizás con VAR terminaba siendo penal y era penal para Oriente Petrolero y quizás lo metía y pasaba al frente con un penal así de aleatorio. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Las que tenés las tenés que aprovechar. En ese caso no la pudo aprovechar Oriente Petrolero y terminó regalándole el gol, por ejemplo, acá en lo que fue el minuto 30. Minuto 30 llega el primer gol de Silva después de un rebote del señor Quiñones. Termina dejando la pelota ahí corta. El rebote está bien porque sale para el costado. Muchos te dicen el rebote para el costado. Salió para el costado, quizás tendría que haber sido mucho más esquinado de lo que fue y termina siendo más al medio. Y bueno, aprovecha el error Cris Silva. Y 9 minutos después, a través de una asistencia de Xavier, iba a llegar el golazo. Porque esto es un golazo. Xavier primero con un pase casi acariciando la pelota, se la termina dejando a John Arias, que la clava en un ángulo. Sin ángulo la clava en un ángulo. Porque la verdad es que le pega desde la banda derecha, ahí con el arco todo cerrado, y no es que la clava en un ángulo, pero sí la clava en el palo derecho del arquero, inatajable para Quiñones, para poner el 2-0 y ya sentenciar el partido, porque la realidad es que desde ese momento anímicamente uno se cae. De hecho, quiero destacar, porque lo de Oriente Petrolero en el segundo tiempo fue bueno dentro de todo, porque termina teniendo un gol en contra de Saspe, que ya lo van a ver, es un golazo, pero también tuvo este tipo de jugadas. En el minuto 52, una bomba de casi desde la punta del área grande que termina sacando el arquero, y también Fluminense tuvo las suyas, esta que pegó en el palo. O sea,
Fluminense, las jugadas que genera, la mayoría van adentro, y eso se debe a la diferencia de jerarquía entre un equipo y otro, la diferencia económica entre un equipo y otro. Oriente Petrolero, las que tuvo no las pudo meter, le falta esa efectividad, como les digo, que te sirve en estas competencias internacionales. Ser efectivo en los que son los cruces así de eliminación directa te sirve un montón. Y está bien, estamos en fase de grupos, va a haber revancha, va a jugar de local Oriente Petrolero en algún momento, mientras vemos cómo Quiñones se iba convirtiendo en figura al pasar de los minutos. Está bien que va a tener revancha, pero bueno, este tipo de resultados te complica un poco la estadía en el grupo, y más teniendo en cuenta que en la Sudamericana clasifica solo el primero. Y yo creo que de este grupo pica en punta Fluminense. Quizás le haga un poco de fuerza a Junior. Mirá el golazo que mete Saspe. Es terrible. Es un golazo. O sea, si lo querés hacer, si lo quiere hacer un 9, termina siendo un golazo. Es la realidad. Cabeció muy bien, termina siendo en un ángulo. Una lástima por Oriente, pero la realidad es que fue un golazo de Saspe para redondear la goleada de Fluminense, 3-0. Quizás estuvo un poco de más el 3-0, con un 2-0, con un 1-0 hubiese estado justo el resultado. Pero bueno, gana el que tiene más experiencia, como les digo, gana el que tiene más roce y gana el que lo merece en este caso. Así que los invito a que se suscriban, como les dije, sudamericanos, gracias por estar ahí. Les dejo el video de Junior y Unión en la descripción, lo van a tener en el primer comentario fijado. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chao, chao.